Buenas tardes a todos. Desde Pure Earth y Vital Strategies les damos la bienvenida al conversatorio virtual Educación y Prevención, el rol de la academia en el abordaje de la exposición a plomo. Mi nombre es Lice Dolaya, yo soy la directora de Pure Earth para Colombia. En el marco de la Semana Internacional del Plomo que estamos celebrando justamente esta semana, tenemos el privilegio de contar con tres destacados académicos que nos acompañan en esta interesante conversación para ver cómo se está realizando el abordaje de la problemática de la exposición al plomo en Colombia desde sus perspectivas desde investigación. Uno de los objetivos clave que tenemos en Colombia justamente es incorporar la educación al proyecto del fortalecimiento de capacidades del sistema de salud para prevenir la exposición a plomo que llevamos adelantando en Colombia desde el año 2023 y tiene extensión en el tiempo hasta el año 2027. Y la idea justamente es realizar esas alianzas con las universidades, con los centros educativos, para abordar también desde el punto de vista de la investigación esta prevención de la exposición a plomo y la inclusión de estas conversaciones en las aulas, tanto desde la formación en las carreras de pregrado a los que correspondan estas áreas de conocimiento, pero también desde la posibilidad que tiene la academia de extender esta información hacia las comunidades y de sensibilizar a la comunidad en general frente a los riesgos que implica la exposición a plomo. A lo largo de este evento, exploraremos los enfoques actuales desde la academia y las investigaciones también que están en curso para prevenir y mitigar este grave problema de salud pública. Sabemos y tenemos, digamos, esos antecedentes y conocemos lo que implica la exposición a plomo, sobre todo en las comunidades y en la población más vulnerable, que son los niños, las mujeres embarazadas. Existe en Colombia el marco regulatorio también y de política pública para implementar estas acciones, así que esta visión desde el punto de vista académico es complementaria a esa información que nosotros hemos estado construyendo a lo largo de este camino del proyecto, pero que sobre todo los profesores e investigadores que nos acompañan el día de hoy tienen esta experiencia para compartir en el día de hoy. Para iniciar, quiero presentarles a mis compañeras que estarán a cargo de la moderación y la conducción de esta importante conversación para el país. Ellas son Daniela Alonso. Daniela es coordinadora de proyectos de salud para Pure Earth Colombia, ya se hace parte de nuestro equipo. Y Jessica Rodríguez, que es la consultora en salud ambiental de nuestro socio, amigo y aliado Vital Strategies en salud ambiental para Colombia. Entonces, mil gracias a las dos por estar aquí, mil gracias a todos por acompañarnos, a los profesores por su apoyo y pues el telón es todo de ustedes. Buenas tardes, Liz, Jessica y a todas las personas que hoy se conectan a esta importante conversación para la salud pública del país. Y pues hablando de lo que nos está refiriendo Liz, quiero contarles que en Colombia contamos en este momento con 379 programas acreditados y abiertos de atención en salud que vinculan o podrían vincular horas teóricas o prácticas en toxicología y sus complementos. Sin contar esto con los programas de las ciencias básicas que también tienen una vinculación directa con esta área. Adicionalmente, contamos con 8 programas activos y acreditados en programas en posgrados de toxicología. Y con esto, pues agradecer directamente a los abanderados que se encuentran con nosotros en sala el día de hoy. Jessie. Gracias, muy buenas tardes, Dani, Liz y todos los asistentes. Para mí es realmente un honor poder compartir este escenario con grandes investigadores colombianos, quienes han contribuido enormemente, cada uno desde su esquina de maniobra, a lo que hoy tenemos de conocimiento sobre la exposición a plomo en nuestro país. El trabajo que hemos venido desarrollando en conjunto con Pure en estos 2 años nos han mostrado que desde la academia existe un interés por conocer y compartir los hallazgos relacionados con esta problemática de salud pública. Y hoy queremos que a través de este conversatorio, precisamente, traer a un mismo escenario esas experiencias académicas para compartir hallazgos, retos y oportunidades, para trabajar articuladamente y extender el conocimiento sobre el plomo en nuestro país. Sean todos bienvenidos. Bueno, y para continuar, los invitamos a conectarse con la conversación, compartiendo sus inquietudes y comentarios a través del icono que van a encontrar aquí abajo de preguntas y respuestas. Vamos a tener una breve intervención individual de cada uno de nuestros invitados y continuaremos posteriormente con la conversación del grupo. Así que los invitamos a participar activamente a través del icono de preguntas y respuestas, quienes están moderando también Claudia González y Angie Ortega, equipo también de nuestro programa de fortalecimiento y de Pure Colombia. Muchas gracias. Bueno, entonces, para iniciar esta conversación, quisiéramos invitar a la profesora Julia González Puertas, quien lleva más de 13 años de experiencia en docencia universitaria, ha sido coordinadora de programas de farmacia y evaluaciones en la Universidad de Antioquia, perdón, del Atlántico.
Tiene una amplia experiencia en el manejo de programas de atención farmacéutica, farmacovigilancia y seguridad del paciente. Además, ha liderado proyectos de investigación en toxicología ambiental y clínica, con intervenciones en medios de comunicación muy relevantes sobre estas problemáticas en nuestro país. Es co-investigadora en proyectos enfocados en el aprovechamiento sostenible y la absorción de contaminantes financiados por MinCiencia. En este momento es decana de la Facultad de Química y Farmacia de la Universidad del Atlántico. Es experta en farmacia clínica y toxicología ambiental. Bienvenida, profesora Julia. Adelante. Bueno, muchas gracias a todos por esta invitación tan importante y pues este tema como es la contaminación con plomo y el escenario que tenemos hoy de cómo es el abordaje a través de la academia, les quiero comentar que nosotros desde la Facultad de Química y Farmacia formamos profesionales altamente capacitados para enfrentar precisamente estos desafíos relacionados con la exposición al plomo y lo hacemos mediante un enfoque multidisciplinario. O sea, en nuestro plan de estudio tenemos un curso que se llama Toxicología Farmacéutica, el cual tiene dos componentes importantes, que es la toxicología clínica y la toxicología ambiental. Es así como nuestros estudiantes desarrollan competencias no solamente para darle una atención al paciente, sino también para evaluar el entorno. Nosotros a nuestros estudiantes les damos herramientas para que ellos puedan analizar, evaluar todo lo que tenga que ver con la contaminación ambiental y esto les permite a ellos reconocer, no solamente también desde la parte clínica en que ellos también identifican los síntomas y signos de la intoxicación con plomo y también los agentes quelantes que se utilizan para este tipo, sino que hacen parte también de proyectos en salud pública para la prevención a la prevención y las secuelas que puede tener una contaminación con plomo. Ellos están preparados para trabajar en una forma con equipos multidisciplinarios, salen, digamos, con esas competencias que se consideran un valor importante entre este tipo de proyectos. Gracias. Gracias, profesora Julia. Muchas gracias, profesora Julia, quien es decana de la Facultad de Química y Farmacia de la Universidad del Atlántico. Adelante, Dani. Sí, gracias, Jessica. Sí le cambiamos ahí el acento a la profe Julia y le iba a tocar empezar a hablar paisa. Y ahorita continuamos con el profe Álvaro Javier Hidrobo Velandia. Él es profesor en la Universidad Industrial de Santander, especialista en salud pública y epidemiología, médico con estudios de posgrados en salud ocupacional, salud pública, salud ambiental y epidemiología. Es el actual director del Departamento de Salud Pública en la Escuela de Medicina de la UIS. Desde hace cerca de 25 años está investigando sobre diversos temas de salud ambiental. El profesor además es investigador con un enfoque en los determinantes socioambientales de la salud y los conflictos ambientales. Su formación incluye un doctorado en ciencias de la salud pública con énfasis en epidemiología y tiene experiencia en América Latina, especialmente en Colombia y México, y ha trabajado en temas de injusticia ambiental y estudios de salud poblacional. Además, me permito en este día y públicamente felicitarlo por su nueva membresía de antes de ayer como miembro activo en este momento de la Sociedad Colombiana de Historia de la Medicina, profe. Así que adelante y muchas gracias por estar acá. Gracias, Daniela, por tan bellas palabras sobre mí y gracias por la invitación de todas ustedes por estar en este lugar y en este espacio compartiendo algo de lo que hemos hecho en los años anteriores. Yo quisiera decirles que en la Universidad Industrial de Santander hemos tomado decisiones, digamos, de investigación tratando de aportar a la academia cosas nuevas y básicamente es una decisión de hace ya, diría yo, hace unos 10 años, creo yo, que hemos pasado de estudiar tóxicos de manera independiente a hacerlo en mezclas químicas. Esto creo que es interesante dado que es la forma en que normalmente nosotros nos exponemos a las sustancias, lo hacemos a muchas al mismo tiempo y no solo a una. Y en ese sentido, pues obviamente el plomo pues tiene un papel preponderante por los efectos que son reconocidos desde hace muchos siglos atrás. Últimamente nuestros trabajos pues han tenido un enfoque en el contexto minero. Hemos trabajado en minas de carbón, de oro, en el caso del oro, tanto
oro extraído del subsuelo, así como de aluvión. Hemos trabajado con la gran mina de ferroníquel que tenemos en el país. Hemos trabajado con la mina de mercurio que ya está abandonada desde el 75. Eso conlleva a que hemos trabajado principalmente con población adulta trabajadora. En este tipo de trabajos de mezclas, pues hemos encontrado sustancias muy tóxicas que pueden ocasionar cáncer, como, no sé, últimamente quizás podría nombrar tres: el berilio, el arsénico y el radón. Y también podemos hablar de algunos trabajos que tenemos sobre petróleo, que de entrada también es una mezcla de muchas sustancias y que precisamente en esta área encontramos un gran vacío, pese a que la economía colombiana depende en gran medida de la extracción del petróleo. Y pues los que trabajamos en toxicología sabemos que hay muchos efectos adversos, incluyendo cáncer, que está entre las personas que se exponen a diversos compuestos del petróleo. Entonces, en muchos casos creo que no solo estamos brindando información de exposición, sino creo que lo interesante es que nos volvemos en denunciantes sociales de estas problemáticas que, como bien decía Dani, son un asunto de injusticia social y ambiental, claro. En términos de formación, pues nosotros aquí en la Universidad Industrial de Santander tenemos un grupo relativamente pequeño pero poderoso en términos de investigación, por lo que nuestros estudiantes de medicina pueden tener acceso directo a escuchar investigadores. Ellos escuchan las propuestas de investigación, los resultados, incluso antes de que salgan publicados en los artículos científicos. Entonces, creo que esa es una ventaja que tenemos en la universidad y que responde muy bien a precisamente cosas como la que vimos hace 2 días, Daniela, y es que la UIS ha tenido un papel protagónico en la historia de la toxicología en el país. Muchas gracias, profe. Su merced nos deja atónitos y casi sin palabras con todos los trabajos y estudios que tiene. Eh, Hago en este momento un llamado a Jessie, si está por ahí. Y sí, Dani, muchísimas gracias y muchas gracias, profesor Hidro, por compartirnos estas experiencias. Y de verdad que estos tres profesores que nos acompañan hoy, yo creo que estas últimas 2 semanas, bueno, no, como desde el último mes, que he tenido la oportunidad de asistir a sus eventos, me han dejado sinceramente boquiabierta con tanto conocimiento que tienen por compartirnos acerca de sus experiencias, tanto investigativas como de sus experiencias académicas. Y pues ahora me gustaría darle la bienvenida al profesor David Conbariza Bayona, quien es docente investigador de la Universidad Nacional de Colombia, perdón, que tiene un enfoque en toxicología y salud ambiental. El profesor David es médico con más de 15 años de experiencia en toxicología ocupacional y ambiental, salud en el trabajo y consultoría en salud ambiental. Ha trabajado con entidades gubernamentales colombianas y es docente de la Universidad Nacional de Colombia, donde coordina la maestría en toxicología. Ha sido consultor para proyectos relacionados con contaminantes industriales y es especialista en toxicología general y ambiental. Adelante, profesor David. Bienvenido. Jessica, buenas tardes, muchas gracias. ¿Me escuchan ahí? Ok. Bueno, pues primero que todo quiero agradecer la oportunidad de poder estar aquí compartiendo este conversatorio con todos ustedes, compartiendo escenario con la profe Jessica, con el profesor Álvaro Javier. Agradecer mucho a Pure Earth, a Vital Strategies, el poder realizar este tipo de eventos que son supremamente importantes para la divulgación de problemáticas como la que es el plomo, y pues esta semana de de conmemoración de la prevención de intoxicación con plomo es un evento muy importante. Nosotros desde la Universidad Nacional de Colombia, específicamente desde la Facultad de Medicina, estamos haciendo un ejercicio de tratar de llevar más lejos la toxicología hacia nuestros pregrados. Como lo comentaba Daniela al comienzo, hay varias universidades en Colombia que imparten formación en toxicología. Sin embargo, no siempre llega a todos los estudiantes. Y, y nuestro objetivo es justamente eso, es motivarlos por la toxicología, es mostrarles que la toxicología tiene unos aspectos muy amplios. Nuestra maestría de toxicología es una maestría interdisciplinaria en la que hay espacio para ingenieros, químicos, químicos farmacéuticos, ingenieros ambientales, ingenieros
químicos, médicos, veterinarios, porque es un tema sumamente transversal. Nuestro enfoque está muy orientado hacia entender esas relaciones que existen entre las sustancias químicas, los contaminantes ambientales, la salud humana, animal y ambiental, pues con un enfoque más hacia One Health. Y eso nos ha permitido que temas relevantes como plomo puedan ser conocidos por estudiantes de medicina, específicamente en semestres de pediatría, donde trabajamos mucho los temas de salud ambiental infantil, y el plomo es un contaminante con una relevancia importantísima para el neurodesarrollo y pues para la población infantil pediátrica. Y ahí estamos buscando que ellos conozcan estas temáticas, que las entiendan. En otros semestres también hacemos algunos complementos de perspectivas, en este caso ocupacionales, para que adquieran algunas competencias para conocer cómo diagnosticar intoxicaciones crónicas ocupacionales, que es difícil, y generando esa motivación y generando ese conocimiento y participando en distintos estudios. Años atrás se hicieron un par de estudios relacionados con niveles de plomo en niños y efectos neurológicos. Se hicieron otros estudios asociados a contaminación ambiental atmosférica con plomo, impactos en salud. Y tuvimos la oportunidad de hace un año, 2 años ya, pues recientemente, apoyar el trabajo que hizo el Departamento de Salud Pública en Bojayá, Chocó, donde también hablamos un poquito de plomo y buscamos posibles efectos tóxicos, en este caso en un contexto diferente al habitual, diferente a la exposición que usualmente ocurre a nivel ambiental por contacto con el plomo por diferentes medios, como lo puede ser la pintura, como puede ser escenarios ocupacionales. Acá lo que se quería buscar era resolver una preocupación que existía en las personas que hicieron parte de la masacre de Bojayá y que terminaron con una gran cantidad de objetos metálicos incrustados en su cuerpo, y ellos consideraban que gran parte de su situación de salud estaba siendo relacionada con esa exposición. Hicimos una investigación en la que tratamos de establecer qué tenían ellos en su cuerpo, y nos dimos cuenta que gran parte de estos artefactos improvisados no tienen productos con plomo, sino con latón, con tornillos, pero logramos objetivizar los niveles de plomo en un grupo de población. Por fortuna tenían niveles todos inferiores al valor de referencia, solo una persona tenía un valor discretamente alto. Eso sí, tenían mercurio en niveles elevados, especialmente por la zona donde viven, pero eso sirvió para que ellos se quitaran de su cabeza que varios de las situaciones que estaban teniendo estaban asociadas a plomo. Aquí, como le plantea el profesor Álvaro Javier, esto no es un solo producto, son muchas coexposiciones que están existiendo, están traslapándose, están generando un impacto grande, pero se necesita entenderlo y conocerlo. Entonces, por eso describir, conocer y diagnosticar y darle claridad a las situaciones asociadas con plomo es una tarea que persiste. No es un contaminante que vayamos a olvidar tan fácil, ni a dejar de estar expuestos al mismo, por lo cual es muy importante desarrollar todo ese tipo de esfuerzos desde la academia para fortalecer el conocimiento, para integrarnos y trabajar en investigación en distintos escenarios, en distintos grupos poblacionales, con el fin de reducir esa exposición a plomo y los efectos que ya sabemos pueden ser significativos para la salud. Muchísimas gracias, profesor David. Y definitivamente lo que tú dices es muy cierto. Esto es un tema que no viene siendo tan reciente, lo de One Health y el abordaje que le podemos dar, que precisamente creo que este es el escenario perfecto, donde desde las diferentes disciplinas podemos ver cómo podemos abordar la exposición al plomo en este contexto. Le doy la palabra a Dani. Bueno, yo hago una invitación a la profe Julia, vamos a volver un momento con ella. No estábamos listos ni listas para todo lo que ha hecho la profe Julia en el Atlántico alrededor de los metales pesados, pero ya lo estamos. Entonces, de nuevo, profe Julia, bienvenida. No, pues les quería comentar que nosotros en la Universidad Atlántico, desde la Facultad de Química y Farmacia, estamos liderando muchos proyectos interesantes. Entre esos, estamos trabajando con una población en Malambo, que son dos veredas, la vereda del Carmen y la Bonga, la cual hace exactamente unos 13 años tuvo, digamos, un evento en donde la población resultó contaminada con plomo debido a una serie de talleres clandestinos que manejaban, digamos, desguazaderos de baterías y todo esto. Entonces, a partir de nuestra del curso de toxicología, incursionamos aquí a hacer una serie de trabajos de investigación. De hecho,
trabajos interesantes con nuestros estudiantes. ¿Por qué? Porque comenzamos a trabajar no solamente con los niños, sino también con las mamitas lactantes que estuvieron expuestas a esa contaminación. Aquí pueden estar viendo en esta diapositiva uno de nuestros proyectos que bandera de la universidad, que es la determinación de niveles de plomo en el suelo, en los alimentos y su impacto sobre el estado de salud y nutrición de niños. Buenas, ¿me escuchan? Buenas Sí, tardes. profe. Listo. Sí, Como ustedes señora. pueden ver en la diapositiva, uno de nuestros proyectos bandera que tiene la Universidad del Atlántico, liderado por Julián González Puerta, es la determinación de niveles de plomos en el suelo, en los alimentos y su impacto sobre el estado de salud y nutrición en niñas y niños de la vereda La Bonga y el Carmen, municipio de Malambo. ¿Qué estamos buscando nosotros? Mirando que esos niños, los cuales consumen alimentos allá, identificamos si esos, por ejemplo, el mango, la yuca, están contaminados con este metal pesado y qué impacto puede tener en la salud de esos niños, porque sabemos que muchos de estos niños tienen problemas neurocognitivos y aparte de eso, esto sería un aporte interesante en que estos niños reciban una nutrición diferencial. Entonces, ahí ustedes pueden observar el objetivo general de este proyecto, que es evaluar el impacto en el estado de salud y nutrición en niños y niñas de la vereda La Monga y el Carmen en el municipio de Malambo Atlántico. En los objetivos específicos nosotros nos enfocamos a identificar esos contaminantes ambientales como es el plomo que estén presentes en los cultivos de esa población de los cuales ellos ahí digamos consumen esos alimentos, mirar todas esas concentraciones de plomos que hay en esos suelos y aparte de eso mirar los parámetros toxicológicos y nutricionales en esos niños. ¿Por qué? Porque es importante que ellos también a través del PAE reciban una nutrición diferencial. Tenemos otro proyecto interesante, la siguiente diapositiva. Sí, la siguiente diapositiva, por favor. Ustedes pueden observar ahí a nuestros estudiantes de la Facultad Química y Farmacia tomando muestras de mango, a nuestros estudiantes haciendo actividades con los niños y aquí a profesores que han visitado los sitios donde hacen los cultivos para tomar las muestras. Estos trabajos han sido de un gran aporte, de verdad, a la comunidad y de hecho hemos seguido trabajando con ellos. En la siguiente diapositiva vemos otro proyecto interesante que es la determinación de la presencia de metales pesados, en este caso el plomo, en muestras de leche materna proveniente de estas mujeres lactantes de esta población de Malambo. Aquí nosotros tuvimos una jornada en la cual participó la Secretaría de Salud, las IPS, donde asisten las mujeres lactantes, y tomamos una relación de esas mamitas y fuimos a casa por casa de esas madres lactantes y tomamos muestras de leche materna. ¿Qué hicimos? Mirar, digamos, caracterizar esa muestra de leche materna, digamos, los nutrientes que estaban aportando, qué otras sustancias podíamos encontrar. Y efectivamente se encontró nitrato de plomo en esas muestras de leche. Y esto nos ha ayudado a nosotros de seguir trabajando. Se han desprendido otros proyectos, los cuales nosotros estamos liderando. En la siguiente diapositiva pueden mirar nuestros estudiantes haciendo una educación a las mamitas. Participamos con la Facultad de Nutrición y Dietética, hicimos una educación, la importancia de que tener, digamos, el lavado de manos, porque ya esos suelos están contaminados, o sea, una forma de mitigar y también la forma, digamos, en que ellos también tienen que alimentarse. Y ahí tomamos, como ustedes pueden ver, las muestras de leche materna y nos arrojaron niveles de plomo en concentraciones, digamos, no alarmantes, pero sí hay presencia. Entonces, estamos en ese proceso, estamos ahora mismo en una fase en donde vamos a hacer una profesión del conocimiento con las mamitas lactantes de esa vereda. Gracias, profe, por compartirnos su experiencia. Nosotras junto con Lisset estuvimos allá visitándola. También muchísimas gracias por esa calurosidad con el recibimiento y mostrarnos también el gran trabajo en comunidad que están haciendo desde la Universidad de Atlántico. Con esto hago un llamado
a mi compañera Jessica y a los profesores y a la profesora Julia para que podamos vernos un poquito a las caras e iniciar esta conversación. De nuevo, bienvenidos y bienvenidas. Con esto, pues quisiera que nos contaran desde el área de experiencia de cada uno y cada una, cuáles son los principales desafíos que ustedes consideran que enfrenta en este momento Colombia para la identificación y mitigación de exposición al plomo. No sé, de una vez iniciemos con la profe Julia. Ahí la cara que ven no es por la preocupación del plomo, sino es una falla en el internet. Entonces, si queremos, empecemos con el profe Hidrobo, mientras la profe Julia se vuelve a reconectar. Bueno, gracias, Dani. Creo yo que podemos hablar de tres, cuatro problemas fuertes que tenemos desde mi punto de vista en el país para poder avanzar en el conocimiento del tema del plomo en el país. Y creo que uno primordial, diría incluso como epidemiólogo, es el desconocimiento de las fuentes de exposición. ¿Sí? En la teoría, digamos, la literatura trae varias fuentes, pero no tenemos con certeza en el país si esas mismas que dice la literatura están ocurriendo o no. Y si ocurren, no sabemos la magnitud de la exposición. Entonces, en ese sentido, hay un vacío importante que tendríamos que comenzar a abordar como tal, de las fuentes de exposición. Por otro lado, creo que el diagnóstico es un problema serio. Muchas cosas en toxicología requieren el apoyo de los laboratorios especializados, entonces la capacidad analítica en el país es muy pobre en términos toxicológicos. Podríamos pensar, por ejemplo, espectrometría de masas, por decir, digamos, que suele ser como el estándar actualmente, o incluso cosas ya, incluso pasadas de uso como voltamperometría de redisolución anódica, que se usaban hace ya décadas atrás y ni siquiera tenemos, digamos, la disponibilidad en algunos laboratorios para hacer eso. No quiero decir que no existan estos equipos, en muchas universidades lo tienen, pero el asunto es que no tienen montadas las técnicas todavía para dar respuesta como tal, entonces es un paso importante que tenemos que dar para que quienes saben de la parte analítica pues puedan comenzar a trabajar allí. Un tercer punto que yo veo muy importante y quizás por mi formación como médico y como profesor de futuros médicos, es que ustedes bien saben que en los médicos recae en la función de diagnosticar la enfermedad y muchas veces ojalá también acompañarla de el origen de esa enfermedad. En este caso, entonces las intoxicaciones están muy ligadas directamente a las sustancias, es decir, claramente tenemos la intoxicación por plomo ocasionada por el plomo, pero tenemos que buscar las fuentes y eso lo hacemos normalmente en el acto médico a través de una buena historia ocupacional o ambiental, lo que denominamos la anamnesis. Eso tenemos que mejorarlo muchísimo más en la formación. Hay muy poca formación en esta área y podemos mejorar mucho. Yo diría que para posgrado creo que un punto adicional sería el de las intervenciones. Tenemos que pasar de diagnosticar incluso a hacer intervenciones y quizás a las maestrías como de toxicología o las de salud pública, salud ambiental que tengamos en el país. Sería un reto interesante comenzar a pensar en intervenciones y no solo diagnósticos situacionales. Gracias, profe. Démosle paso a la profe Julia. Algo muy importante, el desafío que tenemos nosotros desde las universidades, en el caso de nosotros, es la parte de los laboratorios de investigación. Para nosotros poder hacer, ¿verdad?, investigación en identificación del plomo, en muestras biológicas, necesitamos equipos robustos. A pesar de que tenemos unos estudiantes capacitados para hacer todo el tema de los análisis que requieren. Siempre estas muestras requieren unas condiciones especiales, por ejemplo, tener el espectrofotómetro de asociación atómica, hacer las muestras ahí, cuando uno toma una muestra de una población, tiene que ser una muestra representativa. Y eso te representa un costo. Por eso yo considero que es importante que desde la parte, digamos, del gobierno se financien estos proyectos, porque como son proyectos que muy poco
son conocidos. Cuando uno busca una fuente de financiación, siempre hay una serie, digamos, de barreras. Que nuestros estudiantes son excelentes en la parte analítica, sí, pero el tema del recurso. También es que muchas veces cuando se hace la identificación en muestras, casi la investigación siempre queda en la universidad, no sale. Por eso estas investigaciones tienen que estar apadrinadas desde la salud pública, desde el Ministerio de Salud. ¿Por qué? Porque nosotros necesitamos hacer apropiación del conocimiento y hacer, digamos, planes de mejora para esta población. Porque no solamente decir, ya listo, tienen plomo en leche materna, tienen plomo en niveles, pero después, o sea, a la población hay que hacerle un seguimiento. Es decir, esto es una investigación que no solamente es de un programa. Por ejemplo, ahí estaba escuchando al profesor, pero no es solamente programa de medicina, programa de farmacia, aquí también intervienen programas como de nutrición, programas donde esté también la parte de trabajo social, porque la población a veces tiene desconocimiento y usted puede darle el instructivo, pero vuelven y caen. Entonces, no es iniciar y dejar, no, esto es una tarea que tiene que continuar, o sea, se tiene que hacerle el seguimiento y un plan de mejora. Listo, identificamos plomo en sangre en los niños, ajá, pero ¿qué sucede con esa alimentación de los niños? Y ahí hay que hacer un aporte en una alimentación diferencial para los niños. Entonces, miren, es un tema complejo en donde requiere la participación de muchos actores. Muchas gracias, profesora Julia. No sé, el profesor David nos quisiera complementar algo sobre este tema. Bueno, realmente esos desafíos son bastantes. Estoy muy de acuerdo con lo que han planteado el profesor Álvaro Javier y la profesora Julia. Cuando no tenemos la forma de encontrar una problemática porque no tenemos la capacitación para hacerlo, el problema puede seguir ahí por muchos años. Entonces, uno de los elementos que yo considero que es muy relevante es que tengamos esa capacidad tanto analítica para poder tener la confirmación de los diagnósticos, a su vez también esa posibilidad de entender cuáles pueden ser esas fuentes, y contar con información histórica de lo que ha ocurrido. Una situación que en ocasiones ensombrece tal vez la visibilización de este tipo de problemáticas es la forma en la que se están registrando este tipo de eventos en salud pública. Normalmente se ve un registro un subregistro muy importante de intoxicaciones con metales en Colombia, en el caso de Civigila, que hacen pensar que es algo que no es relevante. Entonces, si uno vaya a hacer una búsqueda donde en el año 2023 se reportan 43 intoxicaciones por metales en Colombia, uno dice, ah, bueno, no, pues está muy bien, no tiene ningún inconveniente. Porque es que desafortunadamente tenemos una forma de buscar las intoxicaciones, en este caso derivadas de condiciones ambientales, que no es la más apropiada. Entonces, uno de los grandes retos es cómo, además de diagnosticar, prevenir, entender, buscar, cómo registrar esta información, cómo darle un horizonte de tiempo que permita mostrar la relevancia de la problemática y, a su vez, incluso meterle un poco de números para decir, mire, esto tiene un costo. No estamos hablando de capacitismo, estamos hablando de ponerle números a las cosas, sobre todo con una intoxicación que realmente puede tener un impacto serio a nivel del neurodesarrollo y el posterior desempeño intelectual de un niño que se ha expuesto al plomo de forma significativa. Entonces, los retos son muchos. Esto no se hace por un solo lado, esto no es una responsabilidad de un médico, de un químico en un laboratorio, es un trabajo en equipo. Y gran parte de ese reto justamente es eso, es poder darle la relevancia al riesgo, entender la necesidad que tenemos de identificarlo, entenderlo incluso en escenarios ocupacionales donde tradicionalmente ha existido y nos hemos acostumbrado a que ahí va, pero no lo estamos cuantificando, no lo estamos siguiendo, no estamos encontrando realmente qué efectos está teniendo en las poblaciones. Entonces, siento que hay bastantes retos para identificarlo y a su vez entendiéndolo, pues intervenirlo para que se reduzcan los impactos que vienen más adelante o que pueden venir más adelante. Entonces, hay que unir la información, tal vez hay cosas que se han hecho en distintos escenarios y tenemos que colocarlas en un
digamos, convergerlas entre sí para que veamos, claro, han hecho unas investigaciones muy interesantes en niveles de plomo en pintura. Bueno, ¿cómo lo unimos con prevención, con diagnóstico, con intervención? Hay acciones que están haciendo en este momento secretarías distritales como la de Bogotá, buscando casos activos en niños. Listo, ¿esto cómo lo estamos visibilizando? Entonces siento que nos falta como unir fuerzas para darle más visibilidad a esta problemática y mostrar que es relevante para la salud pública en Colombia. Gracias, profe David. Tienen mucha razón. Realmente históricamente la salud pública o la visión de salud de enfermedad ha estado dividida por conceptos donde básicamente solamente vemos la fotografía del momento y no básicamente esa historicidad de la que menciona el profe David, y tampoco nos unimos y nos aliamos como lo mencionan los tres, inclusive con las otras áreas de salud. Entonces todavía hay una verticalización de la salud y enfermedad donde se ejerce mucha fuerza o hay mucho poder sobre lo que es la farmacología y el médico o la médica. Jessie. Sí, totalmente de acuerdo con estas postulaciones que han hecho nuestros profesores y con lo que dice Daniela. Hay muchos retos que han identificado y me gustaría de lo que conversaron ahondar un poquito sobre uno de ellos. Y me gustaría que nos conversaran acerca de cómo puede la investigación académica aportar estos desafíos e influir en la toma de decisiones a nivel gubernamental respecto a la exposición al plomo. Y en esa misma línea, ¿cómo se integran estos estudios epidemiológicos de los que ustedes hablan que son tan necesarios? ¿Cómo se integran dentro de la formulación de política pública para la prevención de la intoxicación al plomo? Y ya luego andamos en esos otros retos. No sé si tal vez el profesor Álvaro quisiera comentarnos al respecto. Bueno, gracias. Sí, creo que la academia puede aportar desde múltiples aristas. Eh, Quizás voy a tratar de verlo desde lo que yo he hecho, quizás, y quizás diría yo que hemos tratado de identificar problemas ocultos y silentes. Creo que son dos palabras que podemos llevarlo muy bien al plomo y a otros tóxicos. Tanto son ocultos porque no nos damos cuenta, no queremos verlo, y son silentes porque muchas veces pues no hacen el suficiente bombo en los medios a menos que haya una intoxicación muy grande. Entonces, en ese sentido, la academia puede ayudar a identificar este tipo de situaciones. Cuando no hay o ya se sabe alguna cosa, creo que podemos ayudar a darle magnitud, ¿sí? De cuando ya se sabe el problema. O sea, nosotros, sobre todo ya hablando de la epidemiología, es una de las funciones específicas, es darle la magnitud a esos problemas que ya son conocidos. E incluso eso nos permite ver a través del tiempo si mejoran o empeoran. Eso creo que es un trabajo muy, muy importante como tal. Eh, Quizás quisiera comentarles que dentro de ese tipo de trabajos, de esas cosas ocultas, lo más reciente que hemos hecho nosotros es trabajar sobre el selenio. El selenio es un oligoelemento o sustancia, digamos, que es útil a nuestro cuerpo para que funcione, para que haga algunas funciones, pero como cualquier otra sustancia tiene una cara negativa tóxica y una cara positiva. Entonces, en ese sentido, nosotros estamos viendo en nuestras investigaciones que el selenio actúa como quelante. La palabra quelante quiere decir una sustancia que ayuda, en este caso, a sacar del cuerpo humano el plomo, así como lo hace con otros metales como el mercurio u otros. Entonces, en ese sentido, ya sabemos, la literatura lo tiene claro hace mucho tiempo y nos hemos enfocado en tratar de mirar interculturalmente cómo se podría incorporar el selenio en la dieta, pero en la dieta de lo que come la gente. Un trabajo muy reciente que publicamos en la revista del Instituto Nacional de Salud aborda esa temática y teníamos, me acuerdo, algo que llamó mucho la atención de los medios en ese momento era que podríamos enriquecer las galletas cucas bajo la receta de afro de los chocuanos en específico. Nosotros estamos dándonos cuenta por experiencias previas que eso de inventarnos jarabes, píldoras, tabletas, no es lo más recomendable porque funciona mientras estemos allí, pero no va a funcionar después porque no es algo culturalmente aceptado, ¿sí? Volviendo a la epidemiología, creo que la gran ventaja que tenemos los epidemiólogos es que nosotros no hacemos investigación de laboratorio, digamos, es una carencia y aquí tengo dos expertos que saben más de eso que yo, pero la epidemiología y su ventaja es que estudiamos con los humanos en la vida real.
Entonces, los resultados suelen ser aplicables más fácilmente que de otras aproximaciones, ¿no? Y pues bueno, escuchaba ya a Julia y a David también hablando de la capacidad tecnológica y pues sí, eso es una cosa que, dado que no hay laboratorios, digamos, que brinden servicios diagnósticos o que llamamos laboratorios clínicos o de salud pública, que es su función, creo que mientras eso suceda, pues está la posibilidad de los laboratorios de investigación de las universidades. En el caso de la UIS, que es donde trabajo actualmente, pues es realmente quizás una de las fortalezas más grandes que tenemos. Creo que tenemos la parte analítica muy bien cubierta, solo es realmente montar las técnicas, validarlas y podemos hacer investigación del mayor nivel. Creo que eso podría decirles hasta ahora, Lisette. Muchísimas gracias, profesor Javier. Algo que me parece también muy interesante es que nosotros a veces los epidemiólogos también nos enfocamos mucho en este análisis desde el punto de vista de la medicina. Sin embargo, hay unos aportes muy importantes que, por ejemplo, la experiencia que nos trae la profesora Julia, también podrían hacer estos aportes a la toma de decisión y a dar esa evidencia para la política pública. No sé, la profesora Julia nos podría comentar algo al respecto. Sí, algo importante que hay que analizar también es que cuando tú haces una investigación y estás trabajando con muestra biológica para dar un diagnóstico, es decir, si tiene que juega un papel importante también el tema de los equipos, o sea, que esos laboratorios de investigación tengan una certificación también de INVIMA, porque recuerda que no es solamente que uno esté acreditado, sino que el equipo en que tú estás corriendo la muestra te da un informe confiable. Entonces, todo esto, o sea, todos estos detallitos también juegan un papel fundamental cuando tú vas a presentar, digamos, una propuesta. Porque en el tema de salud pública, todo tiene un protocolo, ¿verdad? Un protocolo en donde un análisis que tú hagas de una población, todo tiene que estar validado. Los equipos tienen que estar validados. Por eso nosotros desde acá de la Facultad de Química y Farmacia, Universidad Atlántico, estamos en un proceso de certificación por INVIMA de nuestros laboratorios, porque es que eso también es un peso importante, porque si no, cualquier persona tiene un laboratorio y puede dar un diagnóstico, entonces ahí es donde te entra a ti el tema, digamos, de la normatividad que comienza a ser un poquito más, te restringe. Entonces, lo que decía el doctor, la epidemiología, sí es cierto, yo trabajo con una doctora, también es psicóloga y epidemióloga, y nosotros tenemos que tener muy clara al momento de caracterizar la población, porque no es solamente llegar, listo, voy a tomar esta muestra, sí, todo tiene, sí, pero nos toca hacer encuestas, a qué fuentes de exposición están estos pacientes. Es decir, esto lleva un proceso para que tú tengas un buen resultado y puedas presentar ese resultado de ese proyecto a un ente territorial en salud, para que ellos participen del mismo y corroboren todo esto. Entonces, la academia siempre tiene que estar de la mano con los entes territoriales en salud, con los entes gubernamentales que tengan todo, digamos, los lineamientos de la investigación que uno esté realizando, en este caso, el tema de la contaminación con plomo y todos los efectos que causan en salud en los niños, por ejemplo, temas neurocognitivos, salud pública. Ese es lo que quería comentarle también acá en la participación. Muchísimas gracias a los tres y yo creo que sin darnos cuenta hemos tocado también temas que nos abordan más hacia un problema de salud pública que debería ser abordado inclusive desde la epidemiología crítica más que desde esta epidemiología a la que estamos acostumbrados formalmente, y es aquella que nos permite ver como también las cuestiones del poder y cómo juega también la justicia social, inclusive en los determinantes y la determinación social de la salud para hablar de un problema tan importante que además está siendo, sobre todo, que está siendo afectado en los países que se consideran aún en vías de desarrollo. Con esto quisiera saber cuál es el papel de las facultades a las que ustedes pertenecen en la formación de profesionales capaces de abordar esta exposición a plomo, si hay como un enfoque diferencial o inclusive para los metales pesados. Profesor, profesora Julia, está toda participativa. Sí.
Nosotros desde la Facultad de Química y Farmacia formamos a nuestros profesionales que tengan un conocimiento de la toxicología. Tenemos un curso que es toxicología farmacéutica y ahí tiene dos componentes, como lo dije al inicio, la toxicología clínica y la toxicología ambiental. O sea que nuestros profesionales no solamente identifican los signos y síntomas de una intoxicación con plomo, sino también del entorno. Y de hecho vamos hacia un futuro a hacer una toxicología molecular. Todo esto es un complemento importante para que el farmacéutico salga con unas competencias integrales y pueda trabajar en equipo con los demás programas en salud, o sea, ser parte de ese equipo multidisciplinario y que pueda desempeñar un papel importante en lo que es la salud pública, o sea, proyecto, porque es que desde la formación de uno como toxicólogo, yo me estoy formando como doctor en toxicología ambiental, nosotros identificamos automáticamente que mucha de la problemática en salud está relacionada con la contaminación ambiental. Es una realidad. Y sin embargo, buscamos respuestas en otras, digamos, causas y nunca nos detenemos. ¿Qué pasa? Por ejemplo, la contaminación con plomo. ¿Cuántos niños no se han afectado en su parte cognitiva? Sí, tenemos, por ejemplo, no, que el niño no rinde, que el niño, pero ¿qué pasó? Entonces, yo digo de que el profesional tiene que ser integral. Por eso, nuestro plan de estudio forma a un farmacéutico que diagnostique una problemática ambiental, que identifique una problemática clínica y que se integre a un equipo multidisciplinario para que desarrolle proyectos de impacto social con la comunidad vulnerable y sea bastante participativo en políticas de salud pública. Es mi participación. Muchas gracias, profesora Julia. Profesor Hidro. Gracias, Daniela. Sí, pues la UIS, como les decía previamente, está muy ligada a la historia de la toxicología. Creo que muy poca gente lo sabe, pero el primer curso de toxicología que se hizo en el país en pregrado se hizo precisamente en la Escuela de Medicina de la UIS en los años 70. Se tuvo el primer laboratorio analítico de toxicología del país en la UIS. Sí, entonces la verdad es que, digamos, afortunadamente por cuestiones de la vida y el destino nos hemos juntado aquí varios colegas que trabajamos en el área y hemos aumentado nuestra capacidad en salud ambiental. Nosotros hacemos investigación en diversas zonas del país, incluso también fuera del país, que cuando lo han requerido colegas nuestros, ¿no? El plomo pues siempre ha estado como tema de interés para nosotros. Sin embargo, sí debo confesar una cosa y es que se ha priorizado otras sustancias sobre el plomo, ¿no? Por unas realidades regionales que hemos tenido. Quizás la última y más relevante que, digamos, nos está motivando ahora muy fuertemente es el incremento de cáncer y específicamente el cáncer de pulmón. Y en el área metropolitana de Bucaramanga, eso dice nuestro registro de cáncer. eh, y en eso hemos encontrado en la parte geológica y en muestras biológicas que tenemos altas concentraciones de arsénico, de radón y de berilio. Eso conlleva obviamente a que tratemos de dar una respuesta local que nos la están pidiendo tanto nuestra universidad como los gobiernos locales. Y quizás también deba decir, yo que trabajo en la Escuela de Medicina, aquí en la misma Facultad de Salud, pues hay trabajos muy interesantes, quizás en dos escuelas actualmente, la Escuela de Microbiología, que tiene fuertes trabajos en epigenética y tiene la capacidad de mirar polimorfismos genéticos y exposiciones ambientales. Y en la Escuela de Nutrición, como les decía previamente, pues estamos tratando de mirar posibilidades dietarias para intervenciones futuras. Entonces, creo que, digamos, aquí todavía hay algo que se recoge de esa historia y tenemos los investigadores actualmente, pues, intereses también en temas de toxicología ambiental como tal. Muchas gracias, profe Hidro. Y finalmente, y no menos importante, el profe David. Bueno, Daniela, gracias. Retomando la pregunta anterior en la que tú hablabas al respecto de cuál es ese papel que los estudios epidemiológicos pueden tener en la toma de decisiones en política pública, pues yo quiero decir que son muy importantes. Realmente lo que se hace desde la academia, ya sea con actividades analíticas, ya sea con desarrollos epidemiológicos,
permite visibilizar la realidad, permite entender dónde pueden estar las problemáticas que van a intervenirse. Tal vez sea muy valioso para poblaciones vulnerables que están siendo afectadas por una problemática local y que no está en todo el país, pero que sí los afecta a ellos y que por justicia ambiental debe intervenirse, debe plantearse una medida tal vez con una autoridad regional, una autoridad local, pero también es importante que exista información que lleve a una perspectiva de toma de decisiones globales en salud pública. Podemos pensar nosotros que tal vez porque no trabajamos en reciclaje de baterías o porque no somos expuestos ocupacionalmente a residuos, a reciclaje de residuos electrónicos o porque no somos el gremio ocupacionalmente expuesto con pinturas, no hay riesgo. No, seguramente como consumidores podemos estar exponiéndonos a sustancias como el plomo y otras que pueden estar representando algún grado de riesgo a nuestra salud. Entonces, por eso es clave que la investigación se enfoque en distintas áreas. Afortunadamente, pues hay algunos ejercicios de priorización. OIT nos ha mostrado que en el componente ocupacional a nivel global el proceso de fabricación de baterías es el que más expone a plomo a la gente, pero hay otras actividades económicas que también generan exposición. Y esto que estoy hablando de componente formal. En lo informal, pues evidentemente vamos a tener una gran cantidad de exposición a situaciones que no podemos caracterizar adecuadamente. Pero también viéndolo desde la perspectiva de salud pública global y ambiental, pues tenemos escenarios de riesgo que necesariamente deben ser prevenidos por medio de estrategias de política en las que se busque fortalecer una comunicación del riesgo. A la gente hay que enseñarle, hay que informarle. Si a mí no me informan, pues tal vez yo no hago el papel de tomar decisiones informadas y ser un poco más inteligente con mis decisiones. Pero si un gobierno a través de una política pública identifica la relevancia de un tema, la necesidad de mantener a las personas informadas, pues va a servir para que tenga una eco mayor y con esto pues se pueda generar también intervenciones que beneficien a todo el mundo. Entonces, por fortuna, pues en Colombia no tenemos problemáticas dramáticas como existen en otros lugares del mundo de contaminación focal de agua con plomo. Claro, tenemos de pronto instalaciones antiguas, puede haber que en algunos lugares existan riesgos que no conocemos, pero si la gente se preocupa por eso, si tenemos una capacidad para generar diagnóstico, para encontrar dónde puede haber problemáticas, pues se puede desarrollar se pueden tomar decisiones, porque si no pasan años, y nos ha pasado con muchos temas ambientales y toxicológicos, en los que el no tener datos no permite que se llegue a generar toma de decisiones por parte de los tomadores. Además, otra cosa muy importante es que esos estudios que, digamos, que desarrollemos se traduzcan de una forma sencilla al tomador de decisiones. Puede ser un poco complejo generar un estudio que no sea entendido sino solamente por toxicólogos que puedan decir, ah, listo, claro, aquí tenemos una alteración en un receptor o una modificación en un polimorfismo, que es importante conocerlo, pero si lo traducimos oiga, mire, esto está generando un incremento o sea, un aumento de población con un menor nivel de coeficiente intelectual, ah, bueno, pues esto es un llamado de atención grande porque esos van a ser nuestros ciudadanos del futuro. Necesitamos que tengan todas las mejores condiciones para el desarrollo de su capacidad vital. Entonces eso engancha con lo otro que estamos trabajando desde las facultades, desde las universidades y creo que sí es muy relevante que fortalezcamos cada vez más el papel de educar al médico. En este caso, pues yo hablo de la Facultad de Medicina porque es el lugar en el cual trabajo y en el que por medio de ciertos cursos de toxicología llegamos al estudiante de medicina que desafortunadamente viene muy clínico, o sea, nos toca enseñarle, claro, él tiene que aprender a diagnosticar un paciente intoxicado y tratarlo y conseguir una guía que nos recomienda OMS y si es población vulnerable, cuándo es de riesgo y si está por encima de 45, en qué condiciones hay que aclararlo. Eso es importante, pero también es importante mostrarle que su ejercicio clínico tiene que salir un poco más allá del consultorio. Desafortunadamente los tiempos que tenemos en las consultas son muy escasos. Una historia ambiental pediátrica bien elaborada no toma menos de 45 minutos, donde tenemos que preguntarle a los papás a dónde viven, qué hacen, qué trabajan, cerca a qué lugar está ubicado su barrio, cómo se transportan, qué hay cerca de la casa de fuentes de contaminación y cómo todo eso puede estar influenciando la salud de un niño. Entonces, gran parte de lo que estamos haciendo es mostrarles que los aspectos tóxicos van más allá de un desenlace, de un diagnóstico, sino que tienen un componente muy valioso que va hacia la prevención. En toxicología y algo que le pasa a uno mucho es espera que el caso no se presente, o sea, esperamos que no lleguemos a tener pacientes con adicciones severas, esperamos que no tengamos trabajadores afectados severamente por agentes tóxicos, todas son cosas que se pueden prevenir. Acá lo que estamos haciendo es fortaleciendo la capacidad de nuestros estudiantes de entender que no se trata solamente de encontrar un diagnóstico
hay que hacerlo, por supuesto, y contar con las características, con las condiciones técnicas para hacerlo, sino que también hay que pensar en la prevención, hay que ampliarles ese espectro de entender que muchos de los agentes químicos y particularmente el plomo deben sospecharse, deben identificarse las fuentes, debe considerarse que si logramos entender cuál es esa fuente, podemos reducir riesgos de forma significativa, cosa que es difícil realmente, porque pues, no es fácil poder entender de dónde viene esa exposición cuando hay tantos o diversas fuentes pueden ser las causales de las mismas, pero bueno, pues gran parte de lo que nos toca es devolvernos más hacia atrás y decirles, pensemos en todos estos aspectos, en todos esos factores que pueden ser de utilidad. Ahí sí sería más valioso o sería valioso desarrollar estudios más completos en distintos lugares. Sería clave también tener como una georreferenciación de puntos de priorización para trabajar intervención preventiva con plomo, porque tal vez no en todas partes sea una problemática severa, pero justamente eso es lo que tenemos que mapear. Tenemos que saber dónde están los puntos calientes, dónde están los sitios críticos, ya sea por polos industriales, ya sea por una yacimiento natural o pues todo el tema de movilidad de minerales que en ocasiones está asociado a la minería y que libera productos como como el plomo al ambiente. Y frente a eso, trabajar para que mostrando esos resultados de investigación y de priorización se entienda la relevancia de esto y el valor de meter en la formación clínica de los médicos el pensamiento ambiental, la carga ambiental de la enfermedad, porque realmente es grande y es significativa y pues no nos estábamos quedando un poco cortos con esa forma de enseñarles y darles la reflexión del valor de la prevención de lo ambiental. Muchas gracias a los tres y creo que de parte de las personas a quienes ustedes están educando también muchas gracias. Creo que hay que tomar conciencia de que básicamente estamos siendo lo que estamos también habitando en este momento y eso pues hace parte también de lo que estamos hablando hoy, es el medio ambiente. Creo que tocaron temas muy importantes como la interdisciplinariedad, Disciplinaridad. la integralidad, pero más que eso, como la complementariedad que tienen los unos con los otros e inclusive interfacultades y la forma como hay que descentralizar tanto geográficamente, lo mencionó en algunos apartados el profe Hidrobo también, de cómo se hacen investigaciones en diferentes partes aquí en Colombia, tendemos a centralizar todo, sobre todo para la toma de políticas públicas y a partir de eso generalizar. Entonces ya hemos aprendido y tenemos un camino recorrido histórico donde estamos empezando a descentralizar ese conocimiento desde la geografía y empezar un poco a tomar decisiones así como lo menciona el profe David, con un poco más sectorizados y políticas públicas que inclusive no abarquen una generalidad, sino puedan tener focos importantes y poder tratar poblaciones importantes. Nosotros dentro de nuestro grupo consideramos que el plomo es una problemática que nos afecta a todos, quizás no de forma igual porque hay otros determinantes que hacen que tengamos más exposición o menos exposición al mismo. Ujú. Algo relevante y es que ahorita la Facultad de Geociencias sacó un artículo en la Universidad Nacional en el que muestran que inclusive un río, el río Arzobispo, que pasa por uno de los sectores más populares aquí en Bogotá por el Pargo y por Teusaquillo, tiene niveles de plomo más altos de lo que está permitido. Entonces, digamos que inclusive eso lo mencionaba también en un momento el profe David, y es cómo estas políticas públicas inclusive pueden llegar si tocan de alguna forma la salud de personas que son tomadores de decisiones. Entonces, quizás haciendo un llamado a que no solamente ser grupo vulnerable nos va a hacer pues vulnerable o tener un factor de riesgo mayor para tener una afectación por plomo, sino que en general el plomo está inclusive en aquellos sectores que abarcan casi que el Producto Interno Bruto o principalmente aquí en Colombia, como lo es Teusaquillo y Chapinero. Jessy. Sí, Dani, y yo creo que todos estos temas que ustedes nos han presentado también es una fuente de información muy valiosa desde la academia también en la formación de los profesionales como motivadores. Nosotros dentro de los webinars que tuvimos el año pasado y en conversaciones que hemos tenido con todos nuestros colegas que están interesados por este tema, una de las cosas que encontramos es que como que casi siempre nos vemos las mismas caras.
Entonces es, bueno, ¿qué nos falta también como para motivar a estos nuevos profesionales a que se interesen por el tema? Y precisamente es, yo creo que a través de estas conexiones de pensémonos también en temas de prevención, pensémonos en integralidad, también pensémonos también en esa identificación de posibles focos desde lo geográfico, pero también desde lo demográfico, para ver estos profesionales cómo pueden también encontrar ese interés por esta problemática en ciertos lugares o que los mismos programas se diseñen para atender estas problemáticas en estos lugares o estas poblaciones que resultan ser más vulnerables a la problemática. Entonces, definitivamente, sí, lo que ustedes plantean, yo creo que desde el aporte de la academia, me ha parecido súper interesante porque nos dicen desde la academia, claro, podemos contribuir a la definición de política pública, podemos definir hacia la necesidad de recursos, pero también podemos utilizarla para tener muchos más elementos que nos permitan, por un lado, visibilizar la problemática y por otro lado, tener herramientas para la apropiación del conocimiento en contextos específicos de mayor vulnerabilidad. Ahora también me gustaría resaltar un comentario que tenemos de nuestros asistentes, de María Angulo Hernández, quien dice que está muy de acuerdo tanto con lo que plantea el profesor David como lo que plantea el profesor Álvaro, en el orden de que falta como país la suma de fuerzas para visibilizar este tema y sacarlo de la academia, acercarlo a acercarlo a la gente y que traspase las barreras de los estudios toxicológicos. Y es aquí donde me gustaría conocer también desde su experiencia cuáles son estas estrategias de sensibilización y educación que están implementando las universidades para concientizar sobre los riesgos de la exposición al plomo. Ya hemos hablado sobre investigación, sobre formación de profesionales. Ahora, ese acercamiento con comunidades que inicialmente en su presentación la profesora Julia nos habló que resulta ser una de estas aristas en todo este acercamiento a la problemática. No sé si precisamente la profesora Julia nos puede ahondar más sobre este tema. Sí, cuando tú haces un proyecto, uno también tiene que mirar cuál es el impacto que tiene ese proyecto de investigación en la comunidad con la cual tú estás haciendo la investigación, valga la redundancia. La apropiación del conocimiento. O sea, uno tiene que hacer educación del tema a la población involucrada en el estudio. O sea, una campaña, o sea, nosotros qué hacemos, porque lo hemos realizado, hemos reunido con los padres de familia de esa población en el cual hemos invitado de lo que es estar a una exposición de plomo, qué significa tener esos niveles, cuáles son los cuidados que hay que tener. De hecho, hace como un mes estuvimos allá y trabajamos con los niños, hicimos una actividad de lavado de manos, o sea, enseñarle ya a los niños a crear conciencia en el tema. Fue una actividad muy linda con los padres de familia, escuela de padres, porque es que tú tienes que buscar la manera de que las personas sean receptivas a lo que tú estás transmitiendo, porque vas a trabajar con personas que de pronto no conocen mucho, saberle llegar con un vocabulario en que ellos puedan comprender y con actividades y decirle, mire, este estudio, estamos haciendo esto, esta es la problemática, si nosotros no seguimos estas recomendaciones para mitigar esta contaminación, estas serían las consecuencias, y eso es lo que nosotros llamamos De nuevo la profe se quedó ahí atónita con las cuestiones del plomo. ¿no me escuchan? Ahora sí. Ahora sí. Ok, nosotros, las universidades tienen una parte que se llama RSU, Responsabilidad Social Universitaria, donde los docentes con los estudiantes de asignaturas que tienen que ver con la problemática salimos, hacemos trabajo de campo y llegamos a la comunidad con una educación. Por ejemplo, hacemos educación en salud, escuela de padres. O sea que esto hay que llevarlo, hay que bajarlo, porque no es que se quede ahí y las personas siguen igual y vamos a seguir con la contaminación, no, porque es claro lo que se dice, mitigar la problemática. Entonces, nosotros lo hacemos desde la academia así con los RCU.
Muchísimas gracias, profesora Julia. Sí, definitivamente esta sensibilización en el momento en que estamos haciendo, digamos, estos trabajos de investigación con las comunidades resultan ser relevantes para poder tener también esa apropiación y ese acompañamiento mismo de las comunidades en el desarrollo de estas actividades investigativas, tanto académicas como las que, digamos, nosotros realizamos. No, de repente, dentro de la experiencia que ha tenido el profesor Álvaro, ¿nos puedes comentar acerca de ese acercamiento? En la conferencia que diste el lunes pasado, hablabas de unos ejemplos maravillosos que tuviste. No sé si nos puedes comentar un poco más de cómo se sensibiliza la población sobre estas problemáticas de exposición a metales pesados. Sí, bueno, quisiera comentarte, Jessica, antes, pues que creo yo hay dos situaciones, digamos que en el país se están favoreciendo para hacer trabajos de salud ambiental. Una es por la iniciativa propia de los investigadores y hay otra muy importante que es donde más dinero hay precisamente, que es cuando hay una orden de algún juzgado, algún tribunal del país que hay que hacer algún estudio porque hay una situación que conlleva algo. Y en ese sentido, quisiera comentarle a Daniela algo que ella dijo en términos de los abordajes. Y quiero insistir, nosotros en general en la UIS, o por lo menos desde el Departamento de Salud Pública, trabajamos epidemiología ambiental, que sin duda es un enfoque muy convencional, pero diría yo excesivamente útil para cuando quiere el gobierno o los funcionarios judiciales tener una aproximación a eso que ellos llaman la causa. Los otros abordajes son muy complejos para llegar a las causas. Entonces, no es que a veces uno quiera o no quiera, sino es que la metodología lo lleva a uno a utilizar este tipo de metodologías. Lo que hemos hecho, y creo que es algo importante y los invitaría a que todos los que trabajan en el área lo hagan, si no lo están haciendo, aunque creo que sí, por lo menos yo creo que los que estamos aquí hoy en día sí, es que conjugar las ciencias sociales es muy importante, digamos, a las ciencias biomédicas. Y creo que el marco que nos llama inmediatamente a reflexionar en este tema es el de la justicia ambiental. Entonces, si lo manejamos de esa manera, creo que es una postura muy útil, tanto para los que piden y patrocinan los estudios como para realmente solucionar problemáticas y en ese sentido sensibilizarlo. Hay una postura que yo diría es crítica en el sentido de la epidemiología como la vemos normalmente, es lo que se llama la epidemiología popular. Hay unas experiencias maravillosas aquí en el vecino país del Ecuador que utilizando estas metodologías pudieron, digamos, de alguna forma validar resultados contra la Chevron que estaba generando contaminación muy seria con hidrocarburos, sobre todo a indígenas del Amazonas. Entonces, ¿esto qué quiere decir? Es que vamos a hacer un trabajo entre la comunidad, los investigadores. ¿Sí? Entonces, es una cosa diría yo, de investigación participativa. Si no es posible por los tiempos, que esa es otra cosa que se ve muy frecuentemente en los contratos que suelen manejarse aquí en el país, es que el modelo de fuerzas motrices de la Organización Mundial de la Salud, que la CONASA y en general los ministerios han abordado hace años, es que sigue siendo muy útil y eso, diría yo, por las experiencias que hemos tenido, obliga a trabajar epidemiología, pero también obliga a trabajar ciencias sociales y también obliga en lo posible, diría yo, trabajar cosas de metodologías de largo alcance como etnografía. Entonces, eso también es bien interesante que miremos eso. Ya digamos, después de este rollo más teórico, creo que aterrizando en lo que hacemos nosotros aquí en la UIS, quiero decirles que ha sido tan sensible el asunto que nos han pedido tanto internamente como hacia afuera que creemos una maestría en salud ambiental y en eso andamos. Yo espero en próximos meses poder decir ya estamos teniendo la maestría en salud ambiental y trabajamos también en un doctorado en salud poblacional con una línea muy fuerte en la investigación en salud ambiental. Digamos, en eso andamos muy, muy fuerte. Y finalizo con decirles, no solo hacemos investigación, sino extensión, es decir, muchas veces nos llaman las comunidades mismas, no necesariamente autoridades, sino nos cuentan de algún problema y nosotros tenemos la posibilidad de ir. Ejemplo último de hace menos de 15 días, 20 días,
Yo mismo estuve por la zona de Acacías mirando una problemática con hidrocarburos y con la comunidad estamos organizando en este momento investigaciones en las cuales ellos van a ser co-investigadores de epidemiología popular. Y parte del asunto también es empoderarlos a ellos y estamos haciendo en este momento ya está corriendo un diplomado o más bien un curso que hará parte de un diplomado. Por ahora van a arrancar con un curso de 24 horas en el cual vamos a enseñar fundamentos de toxicología ambiental a las comunidades que sabemos va a ayudarles en esa formación como futuros investigadores que queremos tener a nuestro lado. Hasta ahí entonces, Jessica. Sí, no, muchas gracias y muy interesante estos abordajes. Y lo que también ustedes decían en un principio es que pues el problema de la exposición al plomo en esencia es que se desconoce, pero se desconoce en parte porque no se ha tenido la suficiente información para darle la relevancia, pero entonces la otra cara es, ¿y cómo llegar esto precisamente a que las comunidades, a que sí, a veces para nosotros mismos como profesionales resulta ser un reto conocer acerca de este problema y llegar a profesionales de nuestras mismas áreas de conocimiento, hablar de esta problemática, cómo llegar a las mismas comunidades a explicarles sobre lo que significa, los riesgos y cómo prevenir. Entonces, estos abordajes definitivamente también resultan ser muy importantes en todo este engranaje de integralidad sobre la exposición del plomo en nuestro país. Daniela. Gracias, Jessy. Nos preguntan aquí por interno además de que en el grupo tenemos una fan que ya se leyó todo el libro de Un veneno llamado Plomo de El María Angulo, que está por ahí. Entonces enviarle también un saludo, una invitación a las personas que a través de la literatura también puedan acercarse un poco más a esta problemática. Si les parece muy complicado también leer gráficas de dispersión y todos los datos de epidemiología dura y pura. Y con esto, la última pregunta que terminamos es, ¿qué importancia ustedes consideran que tiene generar alianzas con otras universidades o con las instituciones académicas y investigación nacionales para pues poder motivar y movilizar estas acciones que sean efectivas en el monitoreo de la exposición al plomo en las comunidades? Profesor David. Bueno, yo creo que es más que importante necesario. O sea, nos ha pasado mucho en investigación en toxicología en Colombia que cada uno hace su pedacito y queda su artículo, pero no se integra. Entonces, al final, lo que mencionaba la profesora Julia, no logramos tener un impacto real. Entonces, yo siento que unir esfuerzos para trabajar problemáticas transversales como el plomo es de gran valor. Y pues aquí la idea es que podamos generar como una red de trabajo cooperativo. Tal vez en el caso, por ejemplo, de la UIS tiene una fortaleza analítica grandísima. El trabajo de campo que se hace también allá en conjunto con la Universidad de Atlántico es valioso. Nosotros en la universidad tenemos ahorita algunas dificultades técnicas con nuestro laboratorio que pues está instalado y todo, pero como mencionaba la profe Julia, pues tiene en este instante unas restricciones de acreditación pues homologación de ciertas técnicas que se realizan ahí. Entonces nos tiene un poquito en stand-by, pero no por eso no quiere decir que no tengamos que salir a trabajar y hacer otras cosas complementarias. Uno de los aspectos que en la Universidad Nacional estamos en mora es desarrollar actividades más enfocadas hacia la comunidad, precisamente con temas de evaluación de comunicación de riesgos. Pues infortunadamente nuestro departamento es un departamento muy pequeño que estamos saturados con todos los diversos temas que manejamos y una de las estrategias que nos gusta mucho trabajar, que es de comunicación de riesgos, en este caso a través de sitios web, nos ha quedado un poco de lado. Tenemos dos sitios interesantes que son Sigitox para drogas y pues, Sigitox para toxicología general y Toxidrogas para drogas, pero que nos ha costado trabajo mantenerlos al día. Ha habido dificultades de ingeniería de sistemas para mantener estos sitios web funcionando permanentemente actualizados, que es un reto, pero yo pienso que lo que tenemos que hacer es justamente eso,
quién tiene buena capacidad para hacer diagnóstico, quién tiene buena capacidad para hacer trabajo de campo con comunidades, quién tiene buena capacidad para identificar problemáticas con componente social, cómo unirnos y esto al final logra ser ese insumo que justamente estábamos hablando en la pregunta anterior de recoger información para mostrarle a los tomadores de decisiones y decirles, mire, esto es importante, aquí estamos uniendo información. Y fíjate que uno mira quién ha trabajado plomo en Colombia y varias personas lo hacen desde la parte consultora, desde la parte ocupacional, desde la parte investigativa, ambiental, pero todo eso tiene que unirse porque no estamos hablando de un plomo para cada escenario, sino es un plomo, una sustancia global que puede generar impactos serios. Entonces, aquí el tema es clave. Trabajarlo de forma colaborativa, unir esfuerzos, y especialmente en un escenario en el cual no es fácil conseguir recursos y no son tan abundantes, pero que al final sí sirven para marcar una diferencia y sobre todo que sea un esfuerzo permanente, no algo puntual o tal vez puede ser algo puntual para una actividad específica, pero que continúe, porque como lo mencionamos previamente, esto no es el proyecto que lo hice y terminó ya, sino es algo que continúa dada la característica del plomo como tal. Un ejemplo interesante que se ha trabajado en Colombia con el equipo de Colnodo es todo lo que se ha hecho con la medición de plomo en pinturas. Y pues no fue solamente lo que se hizo en el 16 y ya y que ahí quedó, sino mire qué ha pasado en el 23, cómo han cambiado las cosas. Esperamos que hubiera bajado un porcentaje más fuerte esa concentración de plomo en la pintura y no, mira, solamente una reducción parcial pequeña. Entonces, todo eso hay que continuar ese largo aliento del trabajo. En conjunto y no solo entre la academia, sino academia y demás actores que estén buscando o que estén interesados en realmente aportar en esa reducción de riesgo de exposición a plomo en la comunidad. Incluso fíjate que también estamos en mora de lograr un seguimiento de lo que la ley nos está diciendo. Está la ley, pero bueno, ¿qué ha pasado con lo que realmente tiene que hacerse con con las responsabilidades que se asignaron ahí? Bueno, pues nos toca unirnos y movernos y también buscar cómo generar un canal de comunicación directo con ministerios para avanzar en estas responsabilidades. Gracias, profe. Creo que la labor de permanencia y no simplemente utilizar comunidades como a veces estamos acostumbrados y obtener datos para investigación y luego soltarlas es algo fundamental para la investigación clínica, de epidemiología ambiental y cualquier área específica del conocimiento. Entonces, aquella permanencia y que estos datos realmente sean aplicados y traducidos también a un lenguaje que no solamente el tomador de decisión lo entienda, sino también la comunidad para que pueda poder liderar todos estos procesos y ser agentes también para poder gozar el derecho efectivo a la salud y cumplir la ley 2041 es fundamental. Con esto también agradezco la presencia en línea de Plácido Silva, a quien el profe también de una u otra forma hizo referencia con Colnodo. Ellos han estado muy atentos y pendientes acerca de todos estos niveles de plomo en pintura a través de los años. Y continúo la pregunta y la reflexión para el profe Álvaro Javier. Ujú. Dani, sí, para la UICI, nosotros como profesores investigadores, el trabajo conjunto es y ha sido una prioridad desde hace muchos años. Creo que la evidencia la podemos dar que desde el 2012 se lidera aquí en la universidad una compañera de aquí de oficina, que es la profesora Laura Andrea Rodríguez, lidera el Nodo de Salud Ambiental y Ocupacional o Nodo SAO Colombia, con varios de los que participamos allí, que les interesa obviamente estos temas. Hemos hecho encuentros, capacitaciones, investigaciones y pues digamos, dentro de eso creo que lo más fuerte que tenemos es el programa de investigación en salud ambiental para Colombia, que en 2020 tuvo financiamiento de MinCiencias, MinSalud, y pues ya en este momento pues están saliendo varios artículos científicos sobre los tres proyectos que estaban involucrados allí: contaminación del aire, lo de mezclas químicas y de gobernanza en salud ambiental. Allí pudimos trabajar 22 instituciones, la mayoría universidades y la mayoría nacionales. Y pues, por ejemplo, ya en mi caso muy personal, pues en mi caso los socios son el Instituto Nacional de Salud, la Universidad del Rosario, la Universidad del Sinú, y a veces necesitamos apoyos internacionales y normalmente aparece siempre el Instituto Nacional de Salud Pública de México, o la Universidad de Wisconsin o la Universidad de Alberta, digamos, son nuestros socios más comunes.
Y pues nuevamente, digamos, interesante escucharlo de los laboratorios porque sí, definitivamente creo que tenemos unas ventajas enormes aquí en química analítica, como ya saben todos aquí, y pues incluso podemos hacer investigación gratis, que es algo muy importante también, porque aquí allá hay muchos laboratorios que están tan bien posicionados que pueden cubrir los costos de su funcionamiento, de su mantenimiento, de su actualización, de manera que nos colaboran. Y creo que con solo les voy a nombrar dos personas muy famosas, creo yo, en esta área que pueden apoyar a los que nos escuchen cuando tengan un problema de metales pesados, que puede ser la misma doctora Elena Stachenko o el profesor José Antonio Henao, por nombrar solo dos con los cuales hemos trabajado más arduamente. Gracias, profe. Por ahí mi jefa Lisset está pidiendo la palabra, entonces quisiera también invitarla. Muchísimas gracias, Dani, y gracias a todos por este interesante espacio. En verdad aprendí un montón y ustedes saben que yo soy la niña de las notas. Entonces, me encargo de hacer un cierre con el wrap-up de los mensajes, redondeando todos los mensajes que ustedes nos dieron. Primero, agradecerles un montón a los tres, a los cinco, de hecho, a todos por su participación. Gracias, Dani y Jessy, por esa excelente moderación. Fue un diálogo supremamente enriquecedor y supremamente lleno de conocimiento para todos. Les agradezco un montón al profesor David, al profesor Javier y a la profesora Julia por su tiempo acá. Antes de dar mis mensajes de cierre, quisiera invitarlos a todos a unirse en el grupo Hablemos de la Exposición a Plomo, nuestro grupo en LinkedIn, a seguirnos en redes sociales y a estar muy atentos de la conversación y de los avances que tenemos a nivel del proyecto de fortalecimiento de capacidades, pero también a nivel institucional, en la medida en que hemos avanzado en el proyecto y necesitamos también de estas alianzas, como ustedes bien lo mencionaron. Discúlpenme que voy a estar leyendo solamente para poder tener las palabras claves de la información que ustedes nos compartieron y lo voy a hacer de una manera muy rápida. Sabemos que a esta hora del día, después de una jornada extensa y una semana, que me imagino para todos de mucho trabajo, entonces para no quitarles mucho más de su tiempo. Súper importante resaltar de los tres profesores que efectivamente todos los temas relacionados con toxicología están considerados de una u otra manera en los programas de formación de pregrado y de maestría del país. Em, Muy interesante resaltar los estudios que han hecho desde las tres universidades en distintas áreas, en distintas problemáticas, en distintos lugares del país. Eso también nos da una idea de cómo se ve la dinámica de los metales pesados, no solamente de plomo, sino de los metales pesados en Colombia y los distintos enfoques que han tenido cada uno de ustedes desde su recorrido y su experiencia profesional, pero también desde las áreas, digamos, y de esas necesidades que ha generado el país también en estas temáticas. Me pareció muy importante lo que mencionaba el profesor Javier sobre la población adulta trabajadora. Esto es muy importante porque esto nos lleva de una u otra manera a sectorizar estas problemáticas y eso es muy importante tenerlo en cuenta porque los enfoques deben ser diferenciales desde mi punto de vista, pero complementarios entre sí. A qué voy con esto? No tenemos que rehacer el trabajo, hay que aprender sobre lo que ya se sabe en el país y eso se puede replicar en el nivel en que la medida de las lecciones aprendidas también nos permita llevar a ese conocimiento a otras áreas. Em, Me gustó mucho el término que usó el profesor Javier y me voy a quedar con eso. Yo siempre me robo ideas de estos conversatorios y son los denunciantes sociales de las problemáticas. Qué importante es el término acuñado del profesor que habló y mencionó en dos o tres momentos la injusticia social y ambiental. La información y la investigación definitivamente empodera a la población, empodera a las comunidades para decir, esto que me está pasando no viene, no pasó por azar, no pasó por casualidad, debe haber una causa, debe haber algo de fondo y realmente desde la investigación y desde indagar y cavar un poco más a fondo y llegar con esos datos y con esa información a las comunidades también nos empodera y fortalece esa justicia social que todos anhelamos para el país. Em, Muy importante que el acceso a la información, también desde el punto de vista de otras áreas del conocimiento. Y ahí resalto lo que David nos comentaba sobre la interdisciplinariedad, que este tema de la toxicología sea transversal, que haya una relación en las sustancias químicas, la salud humana, ambiental y animal. Aquí estamos todos, en este barco estamos todos y nos afecta en alguna u otra medida y es súper importante tener ese conocimiento de manera complementaria. Y hablaba también el profesor David sobre la coexposición.
pueden haber muchas sustancias confluyendo en una misma problemática y eso es muy importante analizarlo, entenderlo, tener la información necesaria para poder hacer esa caracterización y para poder llevarlo a los pasos siguientes, como lo mencionaban desde el punto de vista de la prevención y también de la intervención y el tratamiento. Me robó también una frase del profesor David que dijo, no nos vamos a olvidar de plomo ni vamos a dejar de estar expuestos al plomo. Créeme, David, que no nos vamos a olvidar de plomo. Nosotros al menos no, vamos a seguir luchándola todos los días y cada día hasta que estos espacios sean muchísimo más atractivos, hasta que estas temáticas, después de nuestra intensidad y el duro trabajo que nosotros y todas las personas que trabajan en estas temáticas tienen, podamos convencerlos de que vamos a seguir ahí y tengan nuestro compromiso y tienen mi palabra que vamos a seguir dándola toda, todos los días, porque esto nunca se olvide. La profe Julia nos hablaba del aporte de la comunidad y de los estudios que han hecho con mujeres lactantes, y esto nos parece supremamente importante por la vulnerabilidad. La vulnerabilidad es un aspecto súper importante y que está además contemplado en la regulación colombiana, porque ustedes saben que los límites son preventivos frente a comunidades o a poblaciones más vulnerables como los niños y las mujeres en etapa de gestación o también mujeres lactantes. Eso es supremamente importante porque eso nos hace tener un enfoque, al menos desde la regulación, ya hay un pasito dado hacia el frente frente a la prevención. Y la profe mencionaba también que sus trabajos los ha hecho con las secretarías de salud y las EPS y otras entidades, otras universidades. Y acá quiero resaltar eso, la importancia del trabajo conjunto. Podemos llegar a muchos lugares con muchas más alianzas y con mucha más colaboración. Y ahí quisiera resaltar algo que nos decía el profesor también, David, y es que la integración interuniversitaria es importante de acuerdo a las capacidades que cada uno tiene. Como dice una frase puntual, pues a uno no pueden medir a un pez por trepar a un árbol, pero si el pez se alía con el mico que puede trepar el árbol, vamos a llegar mucho más lejos, porque no solo llegamos al río, sino también llegamos al árbol. Y eso es supremamente importante tenerlo en cuenta porque hay que remar juntos. Hay que remar juntos porque si nos quedamos sentados esperando a que todos completemos la caja de herramientas que necesitamos para que esto sea una realidad sostenible a largo plazo, nos vamos a quedar sentados esperando. Y no es la idea. La idea es que realmente podamos hacer algo y en el menor tiempo posible. El profe Javier hablaba de las fuentes de exposición. Y es muy importante porque conocemos las fuentes, hay estudios sobre fuentes, pero en alguna medida no sabemos el nivel de la exposición y por tanto la problemática, el nivel de la gravedad de la problemática. Y es importante complementar esta información con todos los datos y con todo el trabajo que podamos hacer desde diferentes frentes. Tenemos técnicas sofisticadas de analítica y eso a mí me da a mí eso, cuando yo escucho ese tipo de cosas siento un alivio gigante porque el país tiene la capacidad de hacer muchas cosas y a mí eso es lo que me encanta de trabajar para Colombia desde una organización internacional. Y es decir, nosotros sí podemos y nosotros también podemos. Entonces, comencemos a sumar esas piezas del rompecabezas donde somos fuertes cada uno y así podamos hacer trabajos de mayor impacto y con mayor duración y sostenibilidad. Prevención lo mencionaron todos y estamos absolutamente todos de acuerdo con eso. No solamente hay que mejorar la información y hacer intervenciones, sino que los diagnósticos no sean solo situacionales. Lo dijo el profesor Javier. Pasa esto cuando hay una gran intoxicación, cuando hay un evento de intoxicación muy grande, cuando hay una emergencia, y ahí ya hay vidas perdidas, ahí ya hay años de niños y capacidades de los niños perdidas. Hagamos algo antes de que realmente esto sea una cosa reactiva dependiendo de las situaciones. Coincidían los tres en el tema de la infraestructura de laboratorios y la especialidad de los análisis. Para esto se necesitan recursos. Recursos bien sea económicos a nivel de financiación, pero también recursos a nivel de esta integración de las diferentes capacidades y las diferentes fortalezas que cada uno de nosotros tiene y que ustedes tienen desde sus centros de investigación. Em, la investigación no se debe quedar en la universidad, eso lo resaltaba la persona que estaba acompañándonos, lo resaltábamos y lo resaltamos todos porque realmente es muy importante entender que esto debe salir de la universidad, debe salir de la academia. Y acá hablaba la profesora Julia sobre la apropiación de los planes de mejora y el seguimiento con las comunidades. Esta información tiene que llegar a las comunidades y ahí hay dos palabras que anoté por acá y es no solamente la sensibilización, sino la sensibilidad. Sensibilización de llevar este conocimiento y para que la gente sea consciente de los riesgos a los que se expone, pero para la sensibilidad para saber contar estas historias, para que la gente sepa que se ve expuesta, pero lo entienda. Y a veces a nosotros, los técnicos, todas las personas que estamos trabajando, yo soy ingeniera, entonces ya se imaginarán, cuando uno habla, a veces habla para uno o habla para sus colegas. Hay que hablar para la comunidad, hay que hablar para la gente que necesita saber esto y ahí está nuestra sensibilidad y algo
que realmente podemos aportar a ese cambio en la apropiación del conocimiento y en el empoderamiento de las comunidades. Los temas de registro, eso lo decía el profe David, el subregistro y la forma en la que se registran estos eventos en salud a veces invisibiliza la gravedad de la problemática y eso no debería ser una excusa para que no se tome acción al respecto. Entonces es muy importante la cuantificación, el seguimiento, la sostenibilidad y cómo unir, cómo hilar estas ideas en cuanto a la prevención, la recopilación de datos y la acción, cómo llevamos toda esa información a intervenciones. Eh, Dani hablaba de la verticalización de la enfermedad y eso es muy importante en cuanto a todos los temas de integración que estuvimos hablando a lo largo del conversatorio. Estos problemas son ocultos y silentes y creo que eso es lo más difícil de todo esto, que los efectos y los daños son muy a largo plazo. Entonces hay que tener acción ahora, hay que tomar acción ahora y hay que tener un enfoque mucho más preventivo que reactivo. La profe Julia también nos hablaba del articulación con los entes territoriales y ya hablábamos de esto, de la importancia de las sinergias. Alguien mencionaba, discúlpenme que no le dé la autoría, pero no ser vulnerables, aun cuando no seamos parte de una población vulnerable, somos vulnerables. Y eso nos tiene que hacer pensar que esto es un tema de todos. No porque yo no sea un niño menor de 5 años y tenga problemas de nutrición, probablemente sí, tengo muchas menos posibilidades de tener afectaciones a largo plazo, pero si esto a mí me toca en alguna medida y nos toca a todos, podemos hacer mucho hincapié y hacer eco de estos mensajes y lograr que las soluciones sean sostenibles a largo plazo. La investigación enfocada en distintas áreas, esto definitivamente tiene que ser integral y articulado y debe ser visto desde distintas perspectivas y debe ser siempre enfocado, como lo decía el profesor David, en la reducción del riesgo. Puede ser difícil entender la diversidad de las fuentes, pero sí hay que pensar integralmente en las causas y los antecedentes para que esto sea un proceso coherente y podamos llegar a la resonancia de la que les hablaba en este sentido. Hay que mapear hotspots o puntos calientes en el país y entender que no todos van a tener la misma severidad en la problemática, pero que eso no quiere decir que necesitemos caracterizar y entender muy bien cuál es la realidad de nuestro país frente a la exposición y a esos casos de intoxicación y a las medidas que debemos tomar frente a la exposición a plomo. La educación tiene que realmente ser una herramienta fundamental en esto para que se apropie el conocimiento, para que se haga ese acercamiento y esa sensibilización. Lo decía la profesora Julia, han trabajado con padres y esa escuela de padres es una escuela que debe ser para todos y realmente llevar, como les decía, promover la receptividad de estos mensajes a través de la sensibilidad, a través de cómo llevamos el mensaje de tal manera que la gente apropie esto y realmente sea una herramienta para abogar por ellos mismos, por decirlo de alguna manera. Em, la conjugación de las ciencias sociales y las ciencias ambientales con las ciencias biomédicas es supremamente importante, como lo decía el profesor Javier, para la justicia ambiental, para promover y procurar esa justicia ambiental. Y la epidemiología popular creo que reúne mucho de las ideas que he dicho y lo decía el profesor Javier para empoderar y abogar por esa justicia que estamos buscando. La integración tiene que ser fundamental, todos tenemos algo que aportar y todos aportamos desde nuestra esquina y desde nuestras capacidades. Comunicar el riesgo es súper importante, lo decía el profesor David, esa reactivación de esas herramientas que ya existen. Hay que construir y hay que trabajar sobre lo que ya se ha avanzado porque esto es fundamental en la implementación de proyectos, en la implementación de acciones, en la implementación de iniciativas. Y es que cuando tú trabajas sobre lo que ya tienes, optimizas los recursos, entonces puedes llegar más lejos con esas alternativas. Y por último, para cerrar, porque yo siempre digo que voy a hablar 2 minutos y termino hablando como si hubiese sido un panelista durante todo el evento, y es la importancia de esas articulaciones, esas asociaciones, acercarse a la persona que puede tener la solución que tú necesitas para hacer tu estudio más extensivo en información, para no tener limitaciones de alcance, para tener mayor disponibilidad presupuestal, capacidad instalada en los laboratorios, para que esto al final del ejercicio sea continuo, sea sostenible y se pueda hacer un seguimiento en el tiempo. No solamente es identificar por identificar o caracterizar por caracterizar, sino realmente, y como lo buscamos en nuestro programa de fortalecimiento de capacidades del sistema de salud, en últimas, todo esto debe redundar en que la política pública, la regulación, los planes de acción y el esfuerzo desde cada uno de los actores que tienen un papel relevante en esto, realmente sea un proceso integrado y quede establecido de tal manera que no solamente sea un tema aislado, sino que realmente se comiencen a sumar y atar los cabos y realmente tengamos el impacto que necesitamos en el país.
Les agradezco un montón por quedarse hasta el final. De verdad que esto fue un diálogo y una plática supremamente enriquecedora. Y nuevamente les recordamos que vamos a estar haciendo estos espacios de manera muy continua. Esperamos que se nos puedan unir y nuevamente un saludo y un agradecimiento muy especial a nuestras moderadoras y a los profes que nos acompañaron en este espacio después de una jornada larga de trabajo. Muchas gracias a todos y feliz tarde. Gracias, Liz, y a todos y todas, y sobre todo a quien nos estaba colaborando también tras bastidores allá para que la profe Julia se pudiera conectar durante toda esta transmisión. Así que un abrazo especial para Andrea Soler, que está allá también ayudándole a la profe. En este momento quisiera invitarlos e invitar a la profe para que nos digan y durante un minuto o menos, pues den una recomendación para que todas y todos sepamos o nos concienticemos o nos sensibilicemos o sepamos algo más acerca del plomo. Profesora Julia. Puedes pasar al Profe David. Sí, Creo que perdimos a profe la Dau, profe Julia. Mientras la sí, profe decía que si Julia por baja del favor ascensor, podíamos. el profe David, ¿a qué nos quiere invitar? Bueno, no, yo creo que lo que tenemos que trabajar es saber que esto es algo que no es la semana en la que tengamos que poner el reflector en el plomo, sino es un tema permanente. Creo que como Lisset lo mencionaba muy bien, hay dos temas claves, la educación y la prevención son muy importantes en este escenario. Entonces sí, creo que una de las tareas que siempre van a estar vigentes es divulgar la información, es conocer el riesgo, es llevarle a la gente a la información relacionada con problemáticas con sustancias químicas y particularmente frente al plomo, para que pues también sepan que es un elemento del cual también tenemos que ser responsables. No podemos ignorar los riesgos que representa para nuestra salud. Y si lo sabemos, pues podemos tomar medidas de intervención. Entonces, que no sea la semana de la prevención, sino que sea el año, pues, o todos los días enfocados en la prevención de riesgos relacionados con sustancias químicas y pues en este caso el plomo, conocerlo, entenderlo y saberlo afrontar de la mejor manera. Gracias, profe. No sé si la profe Julia ya está lista antes de Sí, salir ya a esta estoy lista. Bueno, yo darles las gracias por esta invitación y también quiero hacer extensivo que no podemos bajar la guardia con la contaminación con el plomo, que las universidades, que los entes territoriales y que todos nos unamos por esta causa y que los proyectos todos saquen un aporte importante para poder dar, digamos, una solución a esta problemática. De verdad, desde la Universidad del Atlántico, siempre dispuesta a apoyar todos los proyectos y a trabajar en equipo con Führer, con el ministerio, con las entidades que sean necesarias. Gracias, profe. ¿Y el profesor Álvaro Javier? Daniela, pues gracias y también a Lisette por la invitación. Y yo les diría que voy muy a más por el lado de David. Creo que la educación, pero incluso creo que hay algo antes muy importante, poco desarrollado en el país, y es la comunicación del riesgo. Un tema fundamental en salud ambiental y que nosotros tenemos que empezar a manejar esa comunicación del riesgo de una manera clara. ¿Y qué quiero decir con esto? Es que tenemos que acostumbrarnos a que, como ya lo han dicho varias personas el día de hoy y lo concluyó Lisette de manera muy clara, es vamos a seguir con el plomo, va a seguir. Entonces, en ese sentido, la comunicación del riesgo es muy importante porque necesitamos que la gente conozca que existe el plomo, pero también que sepa hasta dónde es tolerable que lo tengamos o no. Entonces, en ese sentido, yo sí abogaría porque la comunicación del riesgo se haga de una manera muy clara. Hace 2 días, hablando de mercurio, puse el ejemplo preciso de un estudio realizado en Bogotá que precisamente había medido plomo y mercurio y que contaban con la prevalencia de encontrar personas con mercurio o con plomo. O sea, epidemiológicamente hablar de cuando uno está hablando de concentraciones y hablar de prevalencias no es correcto. Y además lo que hizo fue alarmar exageradamente en su momento a una población que no era la más vulnerable como tal en el caso del mercurio como tal. Entonces, en ese sentido, creo que tenemos que abocarnos a hacer una comunicación del riesgo,
hay poblaciones que tienen riesgos muy diferenciales. Aquí yo creo que ya salieron. Sin duda, un tema que trabaja la profe Julia que me parece supremamente relevante para el plomo es lo de los niños y debería ser una prioridad y sobre todo trabajar muy bien para llegar a, insisto, una buena comunicación del riesgo cuando ya tengamos los resultados de cómo se están exponiendo en los diferentes lugares. Pues muchísimas gracias a los tres, muchísimas gracias a quienes estuvieron, a Alfonso, Caroline, César, Elín, Joana, Plácido, él. Y el compromiso es que en el próximo evento que estemos sensibilizándonos y hablando de plomo, porque nos encanta hablar de plomo, pues esto se debe replicar y debe entrar a 3 o 4 amigos. No prometemos ningún premio ni absolutamente nada, pero de seguro empezaremos a crear una conciencia superior al plomo y quién sabe si hasta demos certificados por participación. Entonces, por favor, traer a sus amigos, al familiar, cuéntele a todo el mundo que Purity Vital Strategies está hablando de plomo. Jessie. Sí, no, muchísimas gracias a todos por la asistencia, a todos los profesores por sus aportes y creo que también en esta última conclusión del profe Javier es resaltar todo el trabajo que se está haciendo y desde alguien que está desde muy tras bambalinas en este evento y es nuestra oficial de comunicación del proyecto porque definitivamente esto es, como decimos, para lograr esta articulación entera, necesitamos también esa sensibilidad para lograr la sensibilización y esto se logra a través del trabajo también a través del tema de comunicaciones. Entonces también un gran agradecimiento a Claudio por eso. Muchísimas gracias a todos y que tengan una feliz noche. Gracias. Muchas gracias.